Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 9. Si este nombre Dios es comunicable. Respuesta. De dos maneras puede un nombre ser comunicable, en sentido propio o por semejanza. Es comunicable en sentido propio cuando su significado se comunica íntegramente a muchos, y lo es por semejanza cuando lo que se comunica es sólo una parte de lo que incluye el significado del nombre. Por ejemplo, el nombre de León se comunica en sentido propio a todos los individuos que se halle en la naturaleza que este nombre significa, y por semejanza es comunicable a los que tienen algo de leonino, como la audacia o la fuerza, y a estos se les llama metafóricamente leones. Para saber qué nombres son comunicables en sentido propio, tómese en cuenta que toda forma o naturaleza que existe en un supuesto singular que la individualice es común a muchos en la realidad, o a lo menos por atribución de nuestro entendimiento. Y así, la naturaleza humana es común a muchos en la realidad y en el entendimiento, y la del sol, que no es común a muchos en la realidad, lo es en el entendimiento, ya que es posible concebir la naturaleza del sol existiendo en muchos supuestos. Débese todo esto a que el entendimiento conoce la naturaleza de cada especie, abstrayéndola de los singulares, y por tanto no entra en el concepto de la naturaleza específica el que una cosa exista en un solo supuesto singular, en un solo supuesto singular o en muchos, por lo cual puede concebirse existiendo en muchos sin menoscabo de su concepto específico. En cambio, lo singular, por el hecho de serlo, queda diferenciado de todo lo demás, por lo cual todo nombre empleado para designar a algún individuo es incomunicable en la realidad y en el orden del entendimiento, pues ni siquiera es posible concebir la pluralidad de un mismo individuo. Por consiguiente, ningún nombre que signifique lo individual es comunicable en el sentido propio, sino sólo por semejanza, como metafóricamente se puede llamar Aquiles a quien tenga algo de lo propio de Aquiles, o sea, la fortaleza. En cuanto a las formas no individualizadas por un supuesto, sino por sí mismas, o sea, las formas subsistentes, si las conociésemos tal cual son, veríamos que no se pueden comunicar a muchos ni en la realidad ni con el entendimiento. Si acaso serían comunicables por semejanza, al modo que hemos dicho de los individuos, pero como no podemos conocerlas tal como son, sino que las conocemos a la manera de los seres compuestos, cuyas formas existen en la materia, les imponemos, según hemos dicho, nombres concretos que designan la naturaleza como existente en algún supuesto. Por consiguiente, en lo que se refiere al concepto de los términos, lo mismo es el de los que empleamos para significar la naturaleza de los seres compuestos que la de los simples subsistentes. Por tanto, como este nombre Dios se emplea, según hemos visto, para significar la naturaleza divina, y ésta no es multiplicable, como asimismo dijimos, síguese que indudablemente es incomunicable en la realidad, pero comunicable con el pensamiento, o según la opinión de los hombres, a la manera como el término sol es comunicable en la mente de los que opinan que hay muchos soles, y en este sentido dice San Pablo: servíais a los que no son dioses por naturaleza, que explica la glosa, no son dioses por naturaleza, sino en la opinión de los hombres. Sin embargo, el término Dios es comunicable no ciertamente en toda su extensión, sino en parte, de forma que se llaman dioses a los que participan por semejanza de algo divino, y en este sentido se ha escrito: yo dije dioses sois.
A pesar de esto, si hubiese algún nombre que significase a Dios no por parte de la naturaleza, sino del supuesto considerado como este individuo, y tal vez sea así el nombre Tetragrammaton de los hebreos, este nombre sería incomunicable en todas las formas, como sucedería si alguien diese al sol un nombre que significase su supuesto individual.